Hola. La verdad, solo quería contar esto porque nunca he encontrado una explicación. Hace unos años mi familia y yo vivíamos en una casa tipo dúplex con mis abuelos. Nosotros vivíamos arriba y mis abuelos abajo. No sé en qué momento empezó, pero nos empezaron a asustar. En una ocasión, mi papá regresaba del trabajo, se sentó en el sillón y sintió que le aventaban una tapita, al mismo tiempo que escuchaba la risa de una niña detrás de la cortina. Él, pensando que era mi hermana jugando, se acercó y abrió la cortina diciendo, «Te encontré». Pero no había nadie. Justo en ese momento llegó mi mamá acompañada de mi hermana. Unos años después, mis papás se separaron. Mi papá se fue a vivir a la ciudad y mis hermanos y yo nos quedamos con mi mamá en esa casa. Por esta razón, los fines de semana nos íbamos a quedar con mi papá y mi mamá se quedaba sola. Una vez le pasó que estaba dormida y de pronto sintió que la jalaron de las piernas, volteándola. Mi mamá se asustó muchísimo y se bajó con mis abuelos. Después de la separación de mis papás, la vibra de esa casa se sentía muy pesada e incluso, por las noches, afuera se escuchaban como martillazos. Mis hermanos y yo casi no estábamos en la casa por el miedo que le teníamos, preferíamos estar abajo con mis abuelos o afuera jugando en la unidad. Nos han pasado otras cosas, tal vez no tan fuertes. No sé si les interesen. Cosa rara me despertó. Quiero poner una cámara en mi cuarto porque ya me espantaron. Abrí los ojos y era una madre como cabeza ovalada, ojos redondos grandes con pupilas negras grandes y el contorno de los ojos amarillo, tenía pelos alborotados grises como tipo gnomos de Toy Story y la boca entreabierta, con dientes chiquitos picados separados como de un niño, era como moreno. ¿Alguien sabe qué es? Si lees esto ya no estoy. A día de hoy ya soy solo un recuerdo. Y aunque espero que un recuerdo feliz. Yo no podría decir lo mismo de ti. No quiero que pienses que no te agradezco el existir. Porque gracias a ti yo estuve aquí. Poco tiempo. No muy feliz. Pero por ti y solo por ti. No te echo la culpa. Pero tampoco te la quito. No te hago responsable de mi decisión. Pero tampoco digo que no hayas tenido que ver. Te quise reventar. Tú me quisiste hasta reventarme. Igual no aposta. Igual no de manera accidental. Pero no era una buena manera de amar. Nunca he sido quien tú has querido que sea. Y eso me ha dejado 1001 noches en vela. Yo no quería ser todo eso que tú soñabas. Yo solo quería que me apoyaras. Y como eso no pudo ser. Y tantas veces que culpaste a mi ser. De tus problemas y sentimientos. A día de hoy me retiro. Como una hoja movida por el viento. Despedida a mi madre. Escuché el sonido de campanas y silbidos de pájaro en la noche. Más que campanadas, era como si le pegaras no tan fuerte al tanque de gas con una cuchara, o un metal no tan pesado. El tema es que estaba durmiendo y me despertó ese sonido que tenía un cierto patrón de 3 campanazos, y luego un silencio / diagonal espacio, para luego volver a los 3 campanazos y así sucesivamente. Lo primero que pensé, estando modorro y sin saber la hora porque mi celular estaba lejos, es que algún loquito en la calle, o los guardias de la colonia, iban pasando haciendo ese ruido por alguna razón. Además que justo este día cambié la alarma de mi teléfono, y pensé que era ese sonido, pero nada que ver, además que el sonido se escuchaba como de la calle, no justo enfrente de mi casa, pero sí en mi calle, quizá como a media cuadra de distancia. Lo interesante es que tras un rato de estar escuchando este ruido, yo sentado en mi cama, se cambió de campanazos a el silbido de un ave, similar al sonido que hace un pollito, con exactamente el mismo patrón, lo cual me pareció raro pensando inicialmente que era algo metálico, sin embargo se escuchaba más tranquilizador el sonido de un ave. Estaba por recostarme cuando el mismo silbido de ave se cambió a un tono grave, ya en plan tenebroso. No le encontraba ninguna explicación a nada de esto, toda mi vida le he encontrado explicación a este tipo de sucesos, así que me recosté mejor y finalmente dormí. Pensé que tras dormir iba a estar tranquilo, pero después tuve una pesadilla donde vivía donde antes con mis papás y estaban ambos ahí escuchando como les contaba lo anterior, como si lo que viví de los sonidos hubiera sido un sueño, yo recostado en mi cama y ellos sentados a un lado. En eso mi mamá me iba a abrazar en el sueño, pero en su lugar me muerde la cabeza mientras va cambiando su forma a demoníaca o algo así. Simplemente me levanté de la pesadilla y solo estuve recostado tratando de pensar WTF pasó.
Al despertar me paré en friega porque andaba escamado, me paré para tomar el control del clima, aire acondicionado, y me volteé para apagarlo, pero sentí como si en mi ropero, un mueble de madera, se hubiera movido algo, como cuando se mueve una prenda por la gravedad. Sin embargo, no noté nada raro y pensé en que fue mi imaginación más que andaba escamado. Sin embargo, apagué el clima y justamente sobre el armario había una gorra que se cae de su lugar, estaba puesta sobre otra gorra de forma no muy estable, pero en toda la noche nunca se cayó hasta ese momento. La explicación que doy a esto es la corriente de aire del clima por todo el cuarto, no le da directo ni por cerca. Yo vivo solo en una colonia privada en Monterrey, y esta semana me han pasado cosillas extrañas, como mientras caminaba ver una polilla colibrí que jamás había visto, ni sabía que existía, para que una cuadra después un gato callejero random se me acerque de la nada pidiendo que lo acaricie, lo cual me sacó de pedo porque nunca se me había acercado un gato callejero, y en general no soy fan, tampoco me acerco a acariciarlos. Quizás no tenga nada que ver con nada, pero para mí son extrañezas en mi vida. Experiencias similares o explicaciones bienvenidas. Les cuento, era un día como cualquier otro. Yo viva con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Estaba todo bien hasta que un día me desperté a las madrugadas, prendí la tele porque no me podía dormir. Estaba mirando El Increíble Mundo de Gumball. Está que en el pasillo de mi casa una sobra que me estaba mirando desde la cocina. Cuando lo vi grité por el miedo que tenía. Se despertó mi madre y digo, ¿qué pasa? Yo le conté y no me creyó. Lo raro es que después de unos días mi mamá empezó a tirar agua bendita. Lo que había visto no me dejó dormir en semanas. Tenía miedo si esa cosa vuelve. Esto me pasó años, 10 años. Actualmente tengo 14. Esta es mi historia. Ojalá le haya gustado. El cagatío devora niños. En Cataluña hay una tradición navideña donde se golpea a un tronco para que regale cosas. Es un divertimento infantil. Pero no siempre fue así. Hace siglos, en las tierras profundas y montañosas de los Pirineos catalanes, tenían que protegerse de los peligros innombrables de los bosques. Recogían el tronco más antiguo de la montaña, lo cortaban sin piedad y se lo llevaban. Lo alimentaban, lo cuidaban, lo arropaban con mantones, y el día 24 de diciembre, lo golpeaban con furia y lo quemaban. No había regalos. Solo fuego y olor a tierra quemada. Utilizaban la sangre del árbol para proteger sus hogares de los peligros innombrables del bosque. El tronco tenía que ir a buscarlo un hombre sabio. Pues, equivocarse de tronco podía suponer la aniquilación. El cagatío hecho con un tronco maldito devoró a 11 miembros de la familia Puch las pasadas Navidades. Dicen que ahora va de pueblo en pueblo devorando inocentes niños. Paralizado por el miedo, la noche que mi hijo conoció a un demonio. Hay lecciones que se aprenden con palabras, y hay otras que se graban con fuego en la piel. Dicen que las palabras tienen poder. Que cuando uno grita con coraje, cuando uno maldice su propia sangre, hay cosas en la oscuridad que están escuchando, esperando una invitación para entrar. Yo soy Alejandra Rodríguez. Y lo que voy a contarle sucedió en Tecomán, en una de esas noches donde el calor no te deja pensar con claridad. Si tienes hijos, escúchame bien. Y si alguna vez has deseado tener otra vida, ten cuidado. Porque alguien podría concedértelo. Vivíamos en un terreno grande, de esos típicos de acá de Tecomán, donde la familia va construyendo poco a poco. Era como un pequeño rancho familiar. La casa de mi mamá estaba al frente, la mía un poco más atrás, y todo rodeado de árboles, tierra suelta y esa oscuridad densa que solo existe en el campo cuando cae el sol. Recuerdo que era un día pesado. Venía de trabajar, con los pies hinchados y la cabeza embotada. Lo único que quería era llegar, recoger a mis 3 hijos que le dejaba encargados a mi mamá, y descansar. Pero al llegar, el ambiente ya estaba tenso. Mi mamá me estaba esperando en la puerta, y por su cara, supe que no iba a ser una noche tranquila. Alejandra, tienes que hacer algo con el mayor, me dijo, sin siquiera saludarme. Estaba molesta, de verdad molesta. Me contó que mi hijo, el más grande, había estado incontrolable. Que se la había pasado trepado en los árboles más altos y caminando por la barda perimetral. Se va a matar, Alejandra, me decía mi mamá mientras se persignaba. Le grité que se bajara, le rogué, y se rió de mí. No me hace caso.
El sonido venía de afuera. Del patio. Me levanté de un salto. El corazón me latía en la garganta. «Hijo». Grité. Corrí hacia la puerta trasera. En el rancho, el baño no estaba dentro de la casa. Era un cuartito aislado, un cubículo de ladrillo allá afuera, en medio del patio oscuro, a unos 20 metros de la puerta. La luz del baño estaba apagada. Pero la puerta estaba entreabierta. Corrí. Sentía la tierra suelta bajo mis pies. Al llegar al baño, empujé la puerta. Lo que vi me persigue hasta hoy en mis sueños. Mi hijo estaba tirado en el suelo, en un rincón, hecho bolita. Estaba temblando. Pero no era un temblor de frío, eran espasmos violentos, como toques eléctricos. Tenía los ojos desorbitados, fijos en la nada, llenos de un terror absoluto, blanco. «Mi amor. ¿Qué tienes?», le grité, arrodillándome a su lado. Lo tomé de los hombros para levantarlo y él dio un respingo, como si yo le quemara. Fue ahí cuando lo vi. En sus brazos, tenía marcas. Marcas rojas, como dedos marcados a presión en su piel. Pero lo peor estaba en su cara. En la parte superior del labio, justo debajo de la nariz, tenía una quemadura. La piel estaba levantada, roja, con una ampolla formándose, como si alguien le hubiera puesto un hierro hirviendo en la boca para callarlo. No hablaba. Abría la boca, movía la lengua, pero no salía sonido. Solo ese balbuceo desesperado. Lo cargué como pude. Pesaba como si estuviera muerto. Lo llevé adentro, le lavé la cara, le revisé el cuerpo. No había nadie más en el patio. No había fuego, no había agua hirviendo cerca. Solo estábamos él, yo, y la oscuridad del rancho. Esa noche nadie durmió. Lo llevé al médico al día siguiente. Le curaron la quemadura del labio. Dijeron que era de 2º grado. «¿Con qué se quemó, señora?», me preguntaban con sospecha. Yo no sabía qué decir. No sé. Pero lo más grave no era la herida física. Mi hijo dejó de hablar. Pasó un día. Una semana. Un mes. Lo llevamos al psicólogo, le hicimos estudios neurológicos. Diagnóstico: mutismo selectivo por trauma severo. ¿Trauma de qué? ¿Qué había visto mi hijo en ese baño en los 2 minutos que tardé en llegar? Él solo se comunicaba con señas. Tenía la mirada perdida. Ya no se subía a los árboles, ya no corría. Se pasaba los días sentado junto a mí, agarrándome la mano con fuerza, como si tuviera miedo de que yo desapareciera si me soltaba. Pasaron 4 meses. 4 meses de silencio, de terapias de lenguaje, de angustia. Hasta que una tarde, su voz regresó. Estábamos sentados en la mesa. Él empezó a llorar bajito. «Mamá», susurró. Su voz sonaba rasposa, extraña, como si no la hubiera usado en años. Solté lo que estaba haciendo y lo abracé. «Dime, hijo. Dime qué pasó esa noche». Y entonces, temblando, me contó la verdad. Me dijo que esa noche, encerrado en su cuarto y todavía enojado, sintió ganas de ir al baño. Salió al patio. Estaba todo oscuro. Entró al cubículo del baño y cerró la puerta. Y ahí, en ese espacio cerrado de 2 por 2 metros, la temperatura empezó a subir. Dijo que sintió un calor insoportable, como si hubiera abierto la puerta de un horno. Y entonces, lo vio. En la esquina del baño, donde no debería caber nadie, había un hombre. Pero no era un hombre normal. Mi hijo lo describió con palabras que un niño no debería conocer. Dijo: «Mamá, el Señor estaba prendido. Estaba hecho de fuego». Me contó que la piel de ese ser era como carbón de mezquite cuando está al rojo vivo. Se le veían las grietas naranjas en la carne y salía humo de sus hombros. La ropa que traía eran jirones que se consumían sin terminar de quemarse. El olor, dijo que olía a carne chamuscada y a azufre. Mi hijo quiso gritar. Quiso abrir la puerta.
pero el ser se movió con una velocidad inhumana. Se le puso enfrente, bloqueando la salida. El calor le quemaba la cara a mi niño. Ese ser se agachó hasta quedar a su altura. Sus ojos eran dos brasas encendidas. Y le habló. No con voz, sino con un sonido que le retumbó en los huesos, como leña tronando. Así que no quieres a tu familia, le dijo la cosa. Así que le faltas al respeto a tu madre. Mi hijo estaba paralizado del miedo. El ser levantó una mano. Una mano negra, humeante, con dedos largos. Por faltarle al respeto a quien te dio la vida, me hice presente. Y entonces, el ser estiró el dedo índice. El dedo estaba incandescente, brillando en naranja vivo. Y se lo puso en la boca a mi hijo. En el labio superior. SHHH.